1,59. Ah, bien. Bueno, yo también te digo, más o menos. ¿Igual te obsesionaba el tiempo o no? En las carreras. Y por momentos sí, estoy mirando el Garmin, voy mirando. Sí. Ah, ¿sí? ¿Querías como bajar el sí, ritmo? Sí, no. Pero no quiero obsesionarme con eso. Quiero disfrutar, ¿no? Y bueno, ese es el gran desafío, ¿viste? Sí. Cuando uno corre es como que también Sí. calma la mente, ayuda a bajar un poco la, ¿no? La cabeza. Me gusta escuchar la ansiedad. música, baja la ansiedad. Baja la ansiedad. Sí. Está bueno. Está bueno, hace bien para el cuerpo, para la mente, para todo. Sí. No ser solo mente, somos cuerpo también. Somos cuerpo, ¿no? Mente y alma, ¿no? Así psicofísicos espirituales. ¿No? Una unidad psicofísica y espiritual. Mira, hoy nuestro invitado es Pablo Melicchio. Él es psicólogo, es escritor, porque el tema que queremos abordar hoy tiene que ver con uno de los temas que para mí, sin dudas, fue o se puso, ¿no? Como en primer lugar, como un rol protagónico, la salud mental a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia empezamos a destapar como muchas ollas y a sacar temas que estaban tal vez debajo de la alfombra y la pandemia, ese parate que tuvimos a nivel mundial, nos regaló en un punto ese tiempo que a veces en el día a día y en este sistema, ¿no? En el que estamos todo el tiempo corriendo detrás de algo, nos tapa, ¿no? Nos paraliza en un punto. Hoy por hoy hay muchos referentes del mundo de la música, del mundo del arte, políticos también, que compartieron, ¿no? Todos los problemas de salud mental que tienen, que uno en un punto lo celebra porque da también el espacio para que podamos hablar de esto. Hay datos que realmente a mí me sorprenden mucho, me gustaría compartirlos con ustedes, ahora obviamente lo vamos a compartir con Pablo, que tiene que ver con la cantidad de personas que en la Argentina, en nuestro país, por año deciden quitarse la vida. Estamos hablando de casi 800.000 personas. Casi 800.000 personas en la Argentina por año deciden quitarse la vida y es la segunda o tercera causa de muerte en adolescentes. Bienvenido, Pablo. Gracias, Pía, por esta invitación, darle un espacio hoy, ¿no? en los medios a la salud mental es fundamental. Fundamental, como decía al comienzo, ¿no? Da la sensación que la pandemia en un punto nos regaló, ¿no? Ese tiempo, nos estampó en la cara este tema que es tan complejo y tan importante también, ¿no? Sí, digo, es una divisoria de aguas la pandemia porque inevitablemente desarmó rutinas y de alguna manera a veces las patologías o las enfermedades mentales y los síntomas se van tapando con la vida cotidiana, con el ajetreo de cada día. La pandemia entonces frenó y desarmó las rutinas y puso en primer plano dos temas de los que no queremos ni pensar ni hablar, que es enfermedad y muerte. Entonces, en ese tiempo, finitud, ¿no? y vulnerabilidad eran temas corrientes, ¿no? No solamente en los medios, sino en las casas. Todo el tiempo era contar cantidad de contagios y muertes, y todo el tiempo era gente. A mí me pasó a salir muchísimo en los medios, hemos hablado también con vos en algún momento acá en IP, y después la gente preguntando cuestiones muy puntuales de cómo manejarse en el encierro, por diversas problemáticas previas, ¿no? Sí. Que se incrementaron en la pandemia. Hablamos de salud, generalmente uno dice, bueno, salud física, ¿no? Sabemos que, bueno, uno si hace relativamente alguna actividad física de manera frecuente, come relativamente sano, uno más o menos tiene una salud física tal vez. Sí. Pero cuando hablamos de salud mental, ¿de qué hablamos? ¿Qué implica gozar de salud mental? Sí, a veces, digamos, de manera didáctica separamos salud física de salud mental para clarificar, pero somos una unidad psicofísica y espiritual, ¿no? Sí. Habitualmente cuando hablamos de salud física, bien lo describiste, comer saludable, hacer actividad física. En salud mental es más sutil, es más difícil, porque justamente como no se habla de salud mental,
la gente a veces no sabe si tiene una problemática. Entonces, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un bienestar, de una armonía, de una suerte de homeostasis, ¿no? En cuanto a ¿Qué es homeostasis? un equilibrio, ¿no? Digamos, todos tenemos contradicciones y malestares. Digo, aclaremos esto, el ser humano tiene contradicciones en su vida cotidiana, tiene deseos claros y deseos que no los tiene muy claros, se conoce y no se conoce. Entonces, toda la tarea que hay en salud mental, lo que vemos mucho en el consultorio es, en relación a tu pregunta, es conocerse, percibirse y encontrar un equilibrio que haga que tu vida sea, que te dé felicidad o por lo menos alegría, que te sientas bien, ¿no? Sí. Porque el campo mental... ¿Qué rol juegan ahí las emociones? Conocer, tener registro de las emociones. Exactamente, creo que es rol esto juega? mismo, ¿no es cierto? Saber que estamos comandados también por un campo emocional. Entonces, lo que yo siempre digo es prestar atención, que es fácil. Si vos estás alegre no te planteas demasiadas cosas, Pía. No. Pero cuando aparece la angustia, la ansiedad o el miedo, que son los tres síntomas más evidentes, cuando te prestás atención en algún momento sentís angustia, por lo que sea. Seguramente ansiedad, porque es el síntoma de la época, la ansiedad es como el gran síntoma de la época, y el miedo. Y esos síntomas son saludables en salud mental, porque te están advirtiendo que tenés que frenar un poco, que te tenés que repensar. El ejemplo de la ansiedad, ¿no? Son saludables. Son saludables, son saludables señales. en el sentido que señala, claro, señales. advertencias. Como si, llevarlo al plano físico, fiebre. Es saludable la fiebre. Te está diciendo que a lo mejor tenés una gripe, claro, o que COVID o una infección importante. Si vos tapás la fiebre, quizás estás complicando el cuadro biológico. Claro, eso, salud son llamados mental, de atención. SOS, ¿no? Es decir, cuando la ansiedad crece, se pone, digamos, un plus de ansiedad, ya estás complicando tu existencia, porque ahí puedes pasar un trastorno de ansiedad y estás todo el tiempo ansiosa. ¿Sí? Pero ¿por qué nos da también miedo abordar el miedo, la ansiedad, ¿no? O sea, hacernos cargo, frenar, reparar en eso? Y seguimos, ¿no? Y lo tapamos. ¿Por qué no nos genera tanto como pánico? Porque todavía salud mental es tabú. De hecho, yo pertenezco a la generación de psicólogos donde la gente que venía al consultorio no decía que iba al psicólogo, porque estaba como signado que si vas al psicólogo sos un loco, una loca, tenés problemas mentales, hay mucha discriminación. Es fácil decir me duele la rodilla y cuesta mucho decir no le encuentro sentido a mi vida. Y sin embargo, las dos cosas son válidas. Sí. El dolor de rodilla y el vacío existencial que a veces tenemos es tan válido, es lo mismo. Es mucho más frecuente lo que creemos, que los seres humanos tengamos ese vacío existencial. Sí, es muy común y es necesario que cada tanto tengas ese vacío existencial, porque en esta sociedad de rendimiento, de éxito, de poder económico, de un montón de imperativos sociales, si sentís alguno de estos síntomas que decíamos, o en algún momento sentís una suerte de vacío existencial, es la forma que tenés de repensar y decir, bueno, estoy viviendo acorde a mi deseo, estoy siendo fiel a un proyecto de vida que armé yo, o estoy corriendo detrás de una zanahoria impuesta. ¿Quién soy? ¿No? No es casual que ya en filosofía, en la entrada del templo de Apolo, decía, conócete a ti mismo, ¿no? Como un mensaje de los dioses, ¿no? Lo más importante es conocerse a uno mismo y no se estila eso, ¿no? Digamos, la pregunta es, ¿por qué la gente no se quiere conocer? ¿Por qué le es fácil conocer el funcionamiento de su cuerpo, pero les cuesta tanto confiar en la salud mental, interpretar tus sueños, meterte dentro y ver, ¿sí? Interiorizar, cuesta mucho, estamos siempre como exteriorizando, ¿no? Hablamos mostrando para afuera, ¿no? Todo para afuera, redes sociales, mundo externo, trabajo, proyectos hacia afuera, y cuesta el silencio, la contemplación, la interiorización y los replanteos existenciales. Pensaba igual, como para anclarlo a la realidad, en esto que decías de por qué no nos
¿Por qué no ponemos el freno de mano y nos preguntamos si estamos donde queremos estar, si podemos tomar otro camino o no? ¿Qué pasa con esas personas por ahí que no pueden tomar otro camino? Pues no tienen la posibilidad, ¿no? El privilegio, la oportunidad tal vez de girar el volante y decir, ok, voy a cambiar. ¿De dónde se pueden agarrar esas personas para encontrarle un sentido a su vida? Sí. Porque es una realidad, ¿no? Sí, Pocas personas realmente pueden tomar algunas decisiones importantes, tal vez transversales en su vida. Lo que pasa es que si vos sos un sujeto de la necesidad, es una persona que está detrás de la necesidad y la supervivencia, estás condenada un poco, ¿no? Borges, en una charla con Vargas Llosa, en un libro maravilloso, le dice: yo puedo escribir poesía porque no soy pobre, porque no estoy buscando el pan de cada día. Claro. Igual hay gente que está con muchas necesidades y aún así hace el esfuerzo y puede producir algo por fuera de la necesidad. Pero en general las personas en general la persona que no tiene trabajo, que está en situación de calle, que vive en un clima familiar adverso, si no hay techo, si no hay comida, no hay dignidad humana. Entonces, las preguntas existenciales quizás te las puedes hacer cuando ya tenés un plato de comida y un techo. Las necesidades básicas cubiertas. Exactamente. Por eso lo primero y más importante es esto, ¿no? Que no seamos sujetos de la necesidad y la supervivencia. Para plantear cómo quiero vivir, primero tengo que vivir y no estar sobreviviendo. Claro. Primero tengo que vivir y no estar sobreviviendo. Uno cuando piensa en la ansiedad, muchas veces se imagina a una persona, ¿no? Como muy hiperkinética, con ciertos movimientos, o que se comen las uñas, o bueno, ciertas como actitudes. Pero ¿se disfraza de otra manera también la ansiedad? La ansiedad es bastante evidente. Lo que pasa es que la descripción que hace vos es ya una persona que tiene un plus de ansiedad, ¿no? La ansiedad es como estar en posición adelantada, ¿no? En el fútbol, ¿no? Como que estás siempre fuera del juego del presente, te pasás, estás pensando como si vos estuvieras pensando a quién tenés que entrevistar después, o qué tenés que hacer cuando termine esta nota, o yo, qué hago después del diálogo con vos. Te saca del presente la ansiedad. Estás hiperkinético, ¿no? Con muchos movimientos, estás hiperactivo, estás pensando demasiado, y es un síntoma que después lleva en ese nivel a lo que llaman los trastornos de ansiedad, o a veces, que hoy se habló mucho en este tiempo, ataques de pánico, ¿no? Claro, también vamos a hablar acerca de los ataques de pánico. Hace un rato igual decías que la ansiedad hoy por hoy es como... El síntoma de la época. Es el síntoma de la época. ¿Por qué? ¿Por qué estamos muy ansiosos? ¿Qué es lo que nos lleva a estar ansiosos? Y esta sociedad marcada por el rendimiento, el acelere, el tiempo productivo, son todavía efectos del capitalismo más violento, Voraz. ¿no? Voraz. Entonces alcanza con que estés, no sé, si manejás y estás en la calle, el ejemplo más simple es el semáforo pasa de rojo a amarillo y ya te están tocando bocina. Sí. Y no llegó a verde, ¿no? Es como no se puede esperar, porque también pensar en las tecnologías, también la gente quiere la respuesta inmediata, pedido ya, buscar las cosas y que aparezcan enseguida. Y la vida pasa... El sistema nos va como reeducando al instantáneo. Exactamente, el sistema, Lacan decía que lo peor que hay es reeducar las emociones, ¿no? Y el sistema te reeduca, ¿no? Te saca la originalidad, produce seres en serie. Claro. Y entonces, justamente la profundidad del ser te la da la quietud, la lentitud. Este es un tiempo de información y no de formación. La formación te la da... Información, estamos en un tiempo de información y no de formación, Exactamente, claro. porque vos fíjate, hasta TikTok, todo es informarte. Quizás sabés de todo, pero no sabes nada, porque el saber te lo da la profundidad, detenerte en un tema, ¿no? Entonces esta es una sociedad donde todo el mundo quiere hacer de todo y a cada instante, y lo ves en la calle, lo ves en los trámites, lo ves en las tecnologías, es acelere permanente. Y eso entonces, ¿qué genera? Trastornos de ansiedad. La gente está muy ansiosa. Claro, eso es el ir todo el tiempo detrás de algo, y eso nos quita como el registro, ¿no? De todo lo que uno va viviendo. Y pensaba en lo que compartió el otro día Tini Stoessel, ¿no? En su show allá en España,
Por contar algunos, ¿no? Sí. Porque Karina la princesita, Naomi Osaka, la tenista, Phelps, digo, muchos de ellos que tienen por fuera, da la sensación de que son exitosos profesionalmente, que lo son en realidad Son, claro, profesionalmente, pero son personas que seguramente están todo el tiempo, ¿no? Detrás de algo y casi que no llegan por ahí a reparar en todo lo que están viviendo. Porque quizás estos ejemplos que traes, Pía, son personas que a veces quedan tomadas por el personaje. ¿Entendés? Construyen un personaje que tiene que dar respuestas todo el tiempo, hoy, ¿no? Entonces, en redes sociales, en la cancha o en el escenario, tener éxito, ganar, tener seguidores, vender, competir, ¿no? Entonces, esta también es una sociedad más de la competencia que de la cooperación. Entonces, si no enseñamos que la salvación del ser humano es la cooperación. Volvemos a la pandemia. ¿Qué enseñó la pandemia? Que estamos interconectados y que yo te puedo contagiar COVID. Era así. Sí. Pero también te puedo contagiar amor, empatía, solidaridad. De este salimos todos juntos, se decía, ¿no? Como... Exactamente. Entonces me parece que hoy los artistas salgan a reconocer que son personas, o los deportistas, o los actores, las actrices, que salgan a reconocer que son personas que tienen una salud mental, que por esa forma de vida, ese campo psicoemocional se resquebrajó, está bien, porque entonces la gente común ve que nada es tan exitoso ni tan perfecto. Claro. ¿No? Somos seres contradictorios y que tengas el éxito más grande de tu vida, también vas a llorar, sufrir, sentir que las cosas no te salen como querés. Y bueno, esa es la posibilidad que tenés también de parar a replantearte cómo estás viviendo. ¿Pero qué es el éxito? ¿El éxito puede ser lo mismo para vos que para mí? No. El éxito, lo que pasa que si ya diferenciamos Pía de Pablo, está bueno, porque empezamos a pensar, bueno, ¿qué es el éxito para vos? ¿Qué es para mí? Puede ser ya un éxito subjetivo, ¿no? Que cada una reflexione qué es el éxito, el logro. Pero socialmente el éxito es poder económico, seguidores, no sé, un montón Pero eso de... nos lleva como a la depresión, ¿o no? ¿No? Como Cuando no conquistás... al fracaso. Exactamente, ahí está el fracaso reverso. emocional, digo. Exactamente, Pía. Cuando no se consigue lo que te impone el sistema, la respuesta es la depresión, porque te sentís frustrada, frustrado, sentís que no estás logrando lo que el mercado quiere. Por eso esta gente tan famosa termina mostrando su vulnerabilidad, porque no pueden estar ahí arriba todo el tiempo y de manera perfecta, ¿no? Porque no es humano. Claro. ¿La exigencia qué tan dañina puede llegar a ser? Si es una exigencia por un proyecto personal, a mí no me parece que es dañino, ¿no? Si yo estoy haciendo un libro y me exijo que salga bien y profundizo y busco temas y me voy para acá, para allá, en un proyecto personal está bien. Si me sobreexijo y dejo, le quito atención a las otras áreas de mi vida, se transforma en algo medio obsesivo y complicado. Pero aún así, digamos que es la exigencia, esa autoexigencia por un proyecto personal sería la forma más sana. El problema que está habiendo es que la gente se exige para responder a modelos no propios. Claro. Como correr, vuelvo a decirte, correr detrás de esa famosa zanahoria que te impone la sociedad, la familia, el mercado. Entonces esa finalmente es la que genera mayor daño en la salud mental cuando te das cuenta. Porque hay gente que vive toda la vida sin darse cuenta que no vivió su propia vida, ¿no? Claro. Hay un tiempo, a ver cómo decirlo, prudente o válido para estar triste y no caer tal vez, ¿no? Como ya en la depresión. ¿Hay un tiempo que es aceptable? Sí. ¿O no? Hay que pensar primero por qué te surge la tristeza, ¿no? Por eso decimos, los síntomas son mensajes cifrados, ¿no? La tristeza para vos no es la misma tristeza que para mí. Entonces, cada uno, el síntoma o la emoción es un mensaje cifrado. Hay que
dialogar, ¿no? Lo peor que puede pasar cuando uno tiene tristeza o algún dolor es el silencio, porque a veces potencia el drama. Primero hablar con uno mismo si es posible y después ponerle palabras con alguna persona amada, con un terapeuta. Y si descifrás, decodificás qué te está diciendo esa tristeza, seguramente se desarma, ¿eh? Ahora, si vos no hablás con ese síntoma, lo tapás, esa tristeza te puede llevar a un cuadro depresivo con el paso del tiempo, seguramente, ¿eh? Porque no lo aprovechaste como esa marca que te está mandando el campo mental, claro, para parar a reflexionar. Claro. Lo pienso en una persona tal vez que está acompañando a una persona que está triste, por eso te decía, si hay un tiempo, ¿no? Como prudencial o qué sé yo, que aceptable, sí, para permitir a esa persona que esté triste. Sí. O no, o eso depende de cada uno. Es importante también pensar en el que acompaña, ¿no? La persona, sí, que acompaña es fundamental. Cuando tenemos alguna persona con un problema emocional, con un trastorno psicopatológico, el acompañante es una figura central. ¿Qué se le puede decir a esta persona que acompaña? Que si el enfermo o la enferma, la persona que está con un cuadro psicofísico, emocional, alcanza a conectar, ¿no? Porque hay mucho mito, ¿no? Con respecto a esto, es decir, ¿qué se dice? ¿No? Ya va a pasar, quédate tranquilo, quédate tranquilo. No, yo no sé, seguramente pasaste situaciones difíciles, sí, en tu vida, sí, y quizás no te acordás tanto lo que te dijeron, pero sí quién estuvo. Sí. Entonces, lo más importante es la mirada cariñosa, amorosa, la contención por la sola presencia. Y todo enfermo y toda enferma no necesita escuchar, necesita hablar. ¿Entendés? Por esto que te decía antes, la gente cree que tiene que decir, aconsejar, estimular. No, escuchar. Claro. La escucha, por eso los psicólogos tenemos tanto trabajo, ¿no? La escucha es un gesto de amor, una escucha activa, ¿no? Una escucha donde vos te vacías, porque la gente escucha desde su preconcepto, entonces no está escuchando, claro, ¿no? Si yo estoy escuchándote, esperando meter mi bocadillo, esperando decirte, bueno, cuando a mí me pasó, no te estoy escuchando. Claro, no. Entonces, a quien acompaña, escucha activa, mirada sostenida, y después cuando se diluye un poquito la tristeza en el otro, quizás sí decir algo, claro, en relación a lo que entendiste, o hasta ahí sí, che, me parece que tenés que empezar una terapia, esto que no te vuelva a pasar porque te va a hacer mal. Con mucha prudencia, mucha cautela, ¿no? Cuidado, mucha amorosidad, sí, como sí, decías. ¿La salud mental se construye? Digo, ¿se arma? ¿Cómo...? Te quedaste pensando. Está bien que me dejes pensando. ¿Se puede debilitar a lo largo de la vida de uno? Sí, digamos que en la niñez, Freud diría, el aparato psíquico se va construyendo en la primera niñez, por eso difícilmente tengas recuerdos anteriores a los 5 años. Algunos sueltos que hasta es discutible si son recuerdos o son construcciones de recuerdos, que los construiste. ¿Qué, como que me los inventé? Sí, o te contó tu mamá o tu papá y vos ya lo armaste como un recuerdo propio. Es muy probable que hasta, obviamente, de bebé, en tu caso de beba, primer año, segundo año, tercer año, de ahí no haya un registro mental. Puede haber registros emocionales, que es otro tema. Sí. El aparato psíquico empieza ahí, por eso se entra en primer grado, ¿no? A los 5 o 6 años. Sí. Por eso ya ahí empezás con los cálculos, digamos, las letras, los números. Es tan importante las primeras experiencias, ¿no? Si creciste en un contexto donde fuiste amada, escuchada, viste un buen clima, sentiste un buen clima. Esas primeras experiencias, aunque no las recuerdes, si tu cuerpo fue libidinizado, tocado con amor, cuidado, las palabras, las miradas, ¿no? Todo eso va empezando a construir un psiquismo lo más sano posible, ¿no? Nunca pensemos que el psiquismo es totalmente sano, como el cuerpo tampoco es totalmente sano. Ahí, digamos, pensemos tipo el yin y el yang, ¿no? Cuanto más luz, viste que el yin y el yang tienen un lado
blanco y blanco con negro, un punto con un negro, punto, sí. y después del otro lado es un lado negro con un punto blanco. Sí. Miremos el lado blanco con el punto negro. Digo, lo ideal en salud mental es, parece medio místico lo que voy a decir, pero no importa, es decir, que haya más luz, Claro. ¿no? Más claridad, sabiendo que tenemos algún punto negro, que si no le prestamos atención, ahí volvemos a la tristeza, a las angustias. Pero una persona que tal vez tuvo esos primeros años de vida que no fueron tan amorosos, tan saludables tal vez para su psiquis, ¿queda ya determinada, ¿no? ¿Determinado en eso o se puede revertir esa situación? Sí. Si hay un trabajo. Sí, yo confío siempre en la posibilidad del rescate propio, ¿no? En algún momento lo vivido... ¿Se puede sanar esa psiquis? Sí, todos los traumas, pensá que si vos pensás de un campo mental o emocional dañado, o un ser humano roto tempranamente, si vos trabajás, se puede sanar eso. La marca queda, ¿no? Es como un jarrón que vos lo arreglás y está Lo esa volvés a pegar marca. y queda. Pero vos podés rearmar, resignificar tu historia, repensarte. Implica un trabajo, vuelvo a decirte, implica lo que no está de moda, ¿no? Frenar, hacer un trabajo interior. Muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente en la infancia o en la preadolescencia lo reprimen, lo olvidan, porque es un trauma que no se quiere revivir y pensar porque es muy doloroso, pero a veces por una nueva experiencia sexual, quizás placentera, la idea placentera, pero que después no lo es porque revive lo traumático, un olor, una imagen. Lo que quiero decir es que los traumas son atemporales, quedan guardados. Claro. Y en algún momento de la vida... Están ahí latentes. Exactamente, están latentes. Y en algún momento de la vida sale y ese es el momento cuando recordás, ¿no? Empezar a trabajar para sanar. La sanación total es difícil, ¿no? Porque si fuiste muy dañada, quizás cuesta, pero sí es posible que lo que padeciste se diluya, el dolor se diluye en la personalidad y empieza a formar parte de tu bagaje como ser humano. Claro, que adelgace un poquito ahí, ¿no? Como se va diluyendo y vos podés tener como una dimensión más amplia de cómo te percibís, cómo te conocés, cómo... entender tal vez algunos comportamientos que uno va teniendo. Claro, por qué yo me estaba manejando así emocionalmente. Y bueno, te estabas manejando, estabas eligiendo parejas tóxicas porque en tu marca infantil sufriste un montón de toxicidades, entonces creías que el amor era eso. Claro. Sí. Uy, se me viene un caso ahora público, pero no vamos a abordar ahí. Me gustaría reparar en este dato, ¿no? De que casi aproximadamente cerca de 800.000 personas en la Argentina deciden quitarse la vida. Sí. Estuve leyendo, ¿no? Y aumentó casi como un 13% en los últimos 20 años, ¿no? Este motivo, esta causa de muerte. Sí. Y sobre todo en adolescentes. Claro. ¿Qué es lo que lleva a una persona a suicidarse? A tomar, ¿no? Esa decisión, a quitarse la vida. Hablábamos hace un rato que somos seres contradictorios, que tenemos luces y sombras, en términos psicoanalíticos, pulsión de vida y pulsión de muerte. Eso está en todos. Todos tenemos pulsión de vida y pulsión de muerte. Sí, Eso todos lo tenemos. Sí, pensá que a veces la pulsión de muerte es conductas autodestructivas, no es directamente me quiero matar, pero no conocés gente que fuma de más, que trabaja de más, que no sé, que maneja alta velocidad, que consume alguna sustancia tóxica que sabe que perjudica su salud. Sí, un montón de decisiones que tomamos hablan de la pulsión de muerte, que no tiene que ver con me quiero suicidar. Literalmente. Entonces, quizás la persona que va desapareciendo la pulsión de vida y cada vez está menos ligada a la vida y va creciendo la intensidad de la pulsión de muerte, es la que finalmente
decide matarse. Porque también es importante que diferenciemos que las ideaciones suicidas, las ideaciones acerca de la muerte, la tenemos todos y todas. ¿Qué quieres? ¿Qué ideas? Sí, vos podés tener un momento difícil en tu vida y decís, me quiero morir. Sí. No me banco más esta vida. ¿Cuándo me moriré? Eso es un deseo, una fantasía, son ideas. Distinto que vos digas, me voy a matar. Claro. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. El que tiene una tendencia finalmente suicida y va armando, va articulando, va perdiendo todos los deseos, Pía. Es decir, la persona que se termina matando, si estamos acá es porque estamos ligados a un deseo, ¿no? De trabajar, de pensar, de aportarle algo a la sociedad. Si tenés una pareja, si salís a correr, si lees un libro. A pesar de que tenemos a veces un poquito de pulsión de muerte, las personas que estamos ligadas a la vida tenemos deseos. El suicida va cortando todos los deseos y lo más importante, se va desconectando de la palabra hasta que le queda el único y el último deseo, que es el de matarse, no el de morir. Ese deseo adelgaza todo territorio ligado a la vida y te lleva al precipicio donde ya no hay vuelta atrás. Claro. Por eso a veces dejan una carta o dan alguna señal última en alguna red social. Se desconectan de la palabra. Y si se desconectan de la palabra, se desconectan del otro también. Claro. La persona que... pensando en adolescentes, ¿no? Sobre todo. ¿Qué es lo que le está pasando a los adolescentes hoy en día, ¿no? Esta generación que toman estas decisiones así tan... ¿Cuál es el peor mal de esta generación? Bien, vamos a adolescentes, pero los dos lugares más vulnerables y sensibles para las problemáticas psicofísicas y espirituales es adolescencia y adultos mayores. Adultos mayores también. Sí. ¿Por qué? En adolescentes, porque es una etapa de mucho cambio psicofísico, ¿no? El cuerpo se desarrolla rápidamente, es un cuerpo sexualizado, es un cuerpo que puede llegar a procrear paradójicamente, ¿no? Porque digamos, nuestra biología, digamos, está como errada porque somos sujetos culturales. Nuestra biología va por un lado y el campo mental va por el otro. Claro. Porque si una niña empieza a menstruar a los 9, 10, 11 años, de alguna manera está físicamente preparada para ser madre. Claro. O por lo menos para quedar embarazada. Claro, pero psíquicamente no. Psíquicamente, socialmente, emocionalmente, no. Entonces ya el ser humano es un sujeto, un bicho raro, ¿no? Extraño. Tiene un cuerpo que por un lado te prepara para algunas cosas y la mente y el campo emocional va por otro. Claro. Entonces, eso es el primer momento drama. De transición, ¿no? Que empiezan a adolecer un montón de cuestiones. Claro, es el primer drama adolescente, no manejan su cuerpo, se chocan con los marcos de la puerta, no se saben cómo vestir, no saben usar la palabra, no saben explicar lo que les pasa. Por eso es tan importante para las mamás y los papás y para los psicólogos que trabajamos con adolescentes, a diferencia del adulto que podés esperar a que ponga palabras, al adolescente hay que ayudarlo a poner palabras, porque a veces no sabe explicar lo que le pasa. Claro. Entonces, escucharlos, pero también, ¿no será que te pasa esto? ¿No? Como, tirarle como una soga. Exactamente, una punta. Tirarle ahí algunas ideas. Y por otro lado, a medida que avanza la adolescencia, tiene que salir de casa, desprenderse de los padres y hacer lo que llama la exogamia, ¿no? Salir a conquistar el mundo externo. Y es obvio que este mundo externo no facilita las cosas. Me da miedo. Genera mucho temor, no está fácil. Entonces, se lo apura a que crezca y que arme un proyecto de vida en una sociedad que no acompaña. Entonces, todos esos cambios físicos, psicoemocionales, el desprendimiento de los padres, dejar de ser niño o niña. Hay muchos duelos. Mamá y papá ya no son esos sujetos maravillosos, sino que se empieza a discutir mucho con los padres. Se va desarmando toda una etapa
y el armado de la otra etapa. Dolto, François Dolto, una psicoanalista maravillosa, decía, hablaba del complejo de la langosta. La langosta de mar tiene una caparazón Sí, y en algún momento tiene que soltar esa caparazón y armar otra. sí. En ese intermedio aparece el congrio, que sabe que la sabiduría de la biología, por lo menos la marítima, Sí. sabe que la langosta sin caparazón es fácil de Vulnerable, está ahí. comer. Sí. De alguna manera el adolescente está en esa etapa, decía Dolto, ¿no? De no armar, desprenderse de una caparazón, la estructura familiar, la contención familiar, y cuesta mucho armar esa nueva caparazón. ¿Y cómo Y ahí uno- aparece la posibilidad de, por eso hay trastornos alimenticios, brotes psicóticos, Trastorno de ansiedad, intentos suicidio. de suicidio y efectivamente suicidios, que son lo menos común, pero pasan mucho porque el otro problema es que los adultos a veces no decodifican los signos que ofrece generalmente ese adolescente. Eso quiero saber justamente. ¿A qué uno tiene que estar atento con un hijo adolescente? ¿Cuáles son los principales síntomas? Sí. ¿Hay algo físico, hay algo en los gestos, en la mirada, en las palabras, en las no palabras tal vez? ¿Que Sí. uno tiene que estar atento? Cuando cualquier ser humano empieza en un proceso de deterioro de su salud mental, va a ofrecer signos. Va a cambiar su forma. Mira, los ojos, por alguna razón, los poetas dicen que es, ¿no?, el reflejo del alma, ¿no? Una persona que empieza a estar mal no mira igual, su mirada no es la misma. La postura física. Te digo primero los signos, la ropa. ¿La postura física que es una postura más cabizbaja, Sí, más hacia adentro? sí, más cerrado, ¿no? Como la persona que está bien está como más, ¿no? Como tiene Pecho otra para postura, afuera. Ajá. claro. La persona que empieza a estar mal huele diferente, se sienta diferente. ¿Huele diferente? Sí, digo, huele en sentido simbólico, ¿no? Cuando vos estás atenta, Ah, percibís, ¿no? Esto me Ok. huele, algo está pasando. Si sos una mamá o una maestra atenta, un Claro. familiar que está ahí, que sí, ahora después vamos a ese tema, ¿no? Que lo que está faltando son adultos que salgan de Presentes. sus propias burbujas y registren al otro. Las palabras, ¿no? En general empiezan a callarse, a silenciarse o utilizan palabras muy negativas. Hoy las redes sociales también son lugares donde se puede detectar si nuestros adolescentes están mal. Muchos casos de intentos de suicidio y de suicidios efectivos se estudiaron, yo mismo he estudiado, y daban signos en las redes través de sociales las de que no redes, estaban bien, otro tipo de publicación, trastornos en la alimentación, comer menos o comer de más, trastornos en el sueño. Hay un montón de signos. Por supuesto que hay que estar, y ese es el tema que tenemos que trabajar, Pía, hay que estar, hoy hay mucha soledad en multitudes, ¿no? La gente está muy sola, adolescentes y adultos, porque cada uno está en su burbuja, en su teléfono, en su proyecto, en su autoconocimiento, en su... hay redes sociales, pero estamos solos. Hay hiperconectividad, Pero no. pero no conectamos profundamente con el otro. Entonces, si vos no conectás profundamente con un adolescente, la mesa familiar, yo defiendo mucho el Total. almuerzo y la cena, nada más. Almuerzo y cena que duran media hora. Sí. En esa media hora, vos le puedes preguntar a tu hijo o hija cómo le fue en el colegio, lo podés mirar a los ojos, sin teléfonos, ¿no? Claro. Creo que yo soy en eso como muy estricto y ningún digo a las dispositivo. familias, no usen, salvo un llamado que tengas que atender, Claro, excepcional, excepciones. pero ¿qué importancia tiene un WhatsApp o una red social, una notificación en esa media hora en la que hay una circulación, por sobre todo de escucha y palabras? Y ahí se empiezan a detectar las cosas. Claro. Hoy en día se perdió mucho eso, ¿no? Esos momentos de encuentro familiar. Sí, sí. Y hay que Hay un deterioro absoluto ahí. se está perdiendo el encuentro en general. El encuentro, vuelvo a decir, el encuentro amoroso, profundo, con tiempo. Como esto, ¿no? Digo, yo estoy habituado a dar notas en 10 minutos. Claro. Me parece que si todo... Sé que la televisión, el tiempo es tirano y representa también lo que es la sociedad, ¿no? Porque hablar de salud mental 40 minutos
¿no? Vamos a tener gente que realmente, producto de lo que estamos haciendo vos y yo acá, pueda tomar algo lentamente, tranquilamente, reflexionar. Si yo hablo rápido, en 10 minutos, para explicar algo, no es lo mismo. Entonces, volver al tiempo de encuentro sin apuro. Sin prisa, no, como es, sin pausa, como... Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, sin pausa, eso. Bueno, yo creo que las dos cosas. Vamos a desarmar esa frase. Es sin prisa y con pausa, porque lo que necesitamos son pausas. Pausas. Entonces, cuando salís a correr... Tenemos que tener otra cadencia, ¿no? Y como con otra cadencia. Salís a correr, ya no estás en el campo mental, produciendo. Vas a caminar, te sentás a mirar un árbol. Vas a decir, ¿qué estás diciendo, Pablo? Sí. Yo tengo un comedor, un bebedero de colibríes. Ah, sí. Y a veces me quedo sentado. Azúcar, agua con azúcar le pones. Y a veces me quedo 5 minutos contemplando eso y me genera como un bienestar maravilloso. Claro. Me baja. Tenemos como miedo, ¿no? A ese silencio, a generarnos esos espacios. Bueno, ¿por qué? Esos silencios. Por miedo a qué nos vamos a encontrar. Exactamente. Me quedo con eso que decías del deseo. Qué tan importante es que el ser humano tenga deseos, ¿no? Sí. Deseos tiene que ver también con proyectos, con algo que uno quiere hacer. ¿Qué pasa con la tercera edad? Se me viene lo que dijo hace poco Nacha Guevara, ¿no? Con el tema de la jubilación, que es lo peor que le puede pasar a las personas ya adultas, porque es como que los quitan del sistema. ¿Cómo podemos encontrar un deseo? Digo, si hay alguien que no... Tema central del psicoanálisis, ¿no? Los psicólogos decimos, y más en psicoanálisis, que el deseo es el motor de la vida. Claro. Así, de libro, ¿no? Y toda la tarea que se hace en una terapia, pero la puedes hacer también en un trabajo de meditación, de observancia, de trabajo interior, es definir cuál es tu deseo, revisar si lo que estás haciendo es un deseo propio o estás respondiendo... Un deseo ajeno. A imperativos. ¿Cuánta gente estudia una carrera porque la mamá o el papá le dijo que tenía que ser los abogado? Mandatos. Mandatos sociales, mandatos familiares. De eso está superpoblado el mundo, de gente que no se conoce y compra proyectos ajenos y se embarca en esos proyectos. Por eso, ahora vamos a los adultos mayores, en la adolescencia aparece lo que Unamuno decía, el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Porque empieza a pasar esto, qué deseo, ¿no? Las definiciones laborales, sexuales, ¿no? ¿Qué te vas a permitir ser y hacer, ¿no? Porque son los temas, lo más importante es el ser, pero muchas veces definimos el ser en función al hacer. A mí me gusta decir que soy psicólogo y escritor. No me define enteramente, pero le da un poco de consistencia a mi ser. Claro. No enteramente, claro. Porque después soy otra serie de cosas que conozco y cosas que debo conocer aún. Sí. Entonces, el adolescente, el terreno de la adolescencia se juega todo esto, ¿no? Es decir, la definición de todo lo que tenga que ver con el deseo propio. En los adultos mayores, en nuestros viejos y viejas, la jubilación no significa jubilar los deseos, pero muchas veces quienes se jubilan renuncian a los deseos y empiezan a sentirse fuera del sistema, y a veces los dejan fuera del sistema. Claro. Porque a veces el deseo tiene como mala prensa, ¿no? Como, ¿qué vas a desear? ¿Qué más querés? Sí, pero bueno. No. Pocas veces también nos preguntan qué deseas, qué te gustaría. Sí. No estamos acostumbrados a eso. O tampoco te preguntan cómo estás. Tampoco. Te preguntan, ¿estás bien? Sí. Es decir, ¿cómo estás? ¿Qué deseas? ¿Qué sentís? Quien te pregunta tiene que ser una persona que realmente quiera escucharte también, ¿no? Pero esas son las preguntas fundamentales, existenciales, las más importantes, ¿no? Hay 2 o 3 temas que son los más importantes, ¿no? El amor, la vida, la muerte, la enfermedad, la vejez, ¿no? Como que hay temas que son centrales y no se habla, ¿no? Entonces, los viejos y las viejas, hay un libro del premio Nobel, sé que te gustan mucho los libros, Coetzee, el premio Nobel sudafricano, tiene un libro que se llama, creo que 7 cuentos morales, y habla de una mujer de 65 años
que es el día de su cumpleaños. Llega la familia, los hijos, los nietos, y se había hecho un mechón Sí. rubio, muy llamativo. Y nadie le pregunta nada. Los nietos, como todo niño, viste, más espontáneo, abuela, ¿qué te hiciste? Hasta que los hijos le preguntan, promediando la fiesta, mamá, ¿qué te hiciste? Y ella dice, me hice esto porque aunque solo una vez en la vida, una última vez en la vida, quiero que un hombre me mire con deseo, ¿no? Entonces, porque a veces el drama del paso del tiempo, de la vejez, es quedar por fuera del deseo, no solo del deseo sexual. A lo mejor en ese cuento también era el aspecto, ¿no? Digamos, que un hombre me mire con deseo. Sí. Esta mujer quería una mirada de deseo. Desear es importante, pero también que te registren y te deseen. Es fundamental, ¿no? Porque cuando no hay registro es como que hay una indiferencia. Y eso es lo que sucede por ahí, ¿no? La indiferencia es lo peor que un ser humano puede recibir. Como dice Shirashiro, ¿no? La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, ¿no? Entonces, si estamos en un mundo justo, sordo, ¿no? Que no sabe escuchar, y mudo, es un mundo más sordo que mudo, porque en realidad se habla mucho y se escucha poco. Entonces esa indiferencia... Tenemos dos orejas, 2 oídos y una boca. Tendría que ser al revés, ¿no? La sabiduría biológica no se la está escuchando, sí. Le estamos dando la espalda. Sí. Estamos como aturdidos de todo. Entonces por eso también hay enfermedades graves en la vejez y intentos de suicidio o suicidio. Igual, volvamos a decir, para que la gente comprenda que no siempre la idea de muerte implica el suicidio y no siempre un síntoma es algo malo. Todo lo contrario. El síntoma psicológico y emocional es la puerta de ingreso al mundo interior. Claro. Podemos utilizarlo como una herramienta positiva. Es una herramienta. Es un recurso. Exactamente. O sea, no le tenemos que tener miedo. Al revés. Todo lo contrario, sino utilizarlo a nuestro favor. No taparlo. Entonces, ¿por qué podés decirle a una amiga con facilidad, me duele la cabeza, y no decirle, estoy triste? Claro. Tenía algunos sentidos en mi vida que no estoy tan segura de que sigan siendo los sentidos que quiero para mi existencia. Tengo miedo a la muerte. Está re bueno que hablemos de estos temas porque es como que en un punto les quita ese peso, ¿no? O esa mala prensa que tiene de hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros miedos. Esto que vos decís, ¿no? También de poner en duda, che, no sé si me gusta esto, che, no sé si quiero hacer todo esto que venía haciendo. Claro. Y poder ponerlo en palabras y poder compartirlo y poder también ver que a todos nos pasa lo mismo. Porque en definitiva a todos nos pasa lo mismo. Está bueno eso. Está bueno y vamos a ver si podemos construir de a poquito, ¿no? Una mejor salud mental. Gracias, Pablo, por haber venido. No, por favor, Pía, gracias a vos y me alegro mucho que este espacio para pensar en el cuidado de la salud mental. Claro que sí, gracias. Pablo Melicchio pasó acá por Planeta Urbano. Vamos.